El libro de Ezequiel es uno de los menos estudiados de la Biblia, pero es increíblemente profundo y lleno de enseñanzas. Ezequiel vivió en tiempos extremadamente difíciles. Sedecías, el último rey títere de Judá, recibió autoridad para gobernar en Jerusalén con apenas un pequeño ejército a su disposición. En esos días oscuros, la ciudad de Jerusalén fue sitiada una vez más. El poderoso ejército de Nabucodonosor finalmente capturó a Sedecías. Lo que sucedió después fue verdaderamente trágico y desgarrador. Nabucodonosor ordenó que mataran a cada uno de los hijos de Sedecías frente a sus propios ojos. Quería asegurarse de que la última imagen que viera Sedecías fuera la de sus hijos siendo asesinados. Esto marcaba el fin de la línea real de Judá. Para intensificar aún más su castigo, después de haber presenciado esta horrorosa escena, a Sedecías le arrancaron los ojos, dejándolo ciego para siempre. Así, la última visión que tuvo fue la de su descendencia siendo aniquilada. Este pasaje del libro de Ezequiel nos muestra la brutalidad de aquellos tiempos y la severidad de los castigos. Pero también nos invita a reflexionar sobre la resistencia, la fe y la esperanza en medio de la adversidad. Sumérgete en el libro de Ezequiel y descubre por ti mismo las poderosas lecciones que ofrece. Luego, Nabucodonosor ordenó la destrucción total de Jerusalén. Fue un momento de devastación y desesperanza para el pueblo de Judá. En medio de este caos, Ezequiel fue llamado a predicar, aunque se encontraba a miles de kilómetros de distancia, en la tierra de Babilonia. La música espiritual tradicional, traibones, tiene una melodía pegajosa, pero su significado es profundamente espiritual. En realidad, trata sobre un renacimiento en un cementerio y está basada en la visión de Ezequiel del Valle de los Huesos Secos, dada por el Señor. Dios deseaba proporcionar una esperanza desesperadamente necesaria a su pueblo elegido. Debido a su maldad y rebelión, el Señor permitió que Nabucodonosor invadiera y conquistara su tierra. El pueblo de Judá fue llevado cautivo a la exótica y distante tierra de Babilonia. Allí, estaban desanimados y llenos de desesperanza. Fue en este contexto que la visión del Valle de los Huesos Secos se hizo especialmente significativa. En su visión, Ezequiel vio un valle lleno de huesos secos. El Señor le preguntó, ¿podrán estos huesos vivir? Y Ezequiel respondió, Señor Dios, tú lo sabes. Entonces, el Señor le ordenó profetizar sobre los huesos, diciéndoles que recibirían tendones, carne y piel, y que Él soplaría vida en ellos. Este poderoso mensaje simbolizaba la restauración y el renacimiento del pueblo de Israel. A pesar de su exilio y sufrimiento, Dios prometía renovar su espíritu y devolverles la vida. Esta visión proporcionó una esperanza inmensa y una reafirmación de la fidelidad de Dios hacia su pueblo, incluso en tiempos de mayor desolación. Sumérgete en el libro de Ezequiel y descubre por ti mismo las profundas enseñanzas y visiones que ofrece. Es una historia de esperanza, redención y la eterna promesa de Dios de estar con su pueblo, no importa cuán oscuros sean los tiempos. La visión de Ezequiel le dio una sensación vívida y profunda de haber sido llevado a un valle lleno de huesos. La sequedad de esos huesos indicaba que habían estado allí por un largo periodo de tiempo, sugiriendo que el valle había sido habitado, pero ahora estaba desolado. El Señor quería que la mente y el espíritu de Ezequiel fueran profundamente afectados por la aparente falta de esperanza de la situación. Este poderoso mensaje no solo era para los israelitas, sino que también tiene implicaciones prácticas para nuestras propias vidas. Si no tenemos cuidado, nuestros hogares pueden descomponerse en un montón de huesos secos. Cuanto más ignoramos las enseñanzas familiares de la palabra de Dios, más probable es que nuestras familias se conviertan en un esqueleto sin vida. Incluso algunos cristianos que alguna vez caminaron firmemente con el Señor se han convertido en un montón de huesos secos espirituales. Viven de lo que fueron, en lugar de lo que deberían ser. Es crucial revitalizar nuestra fe y nuestras vidas según las enseñanzas de la Biblia. Como se menciona en Efesios, capítulo 6, versículos 1 al 3, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa,
para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. La visión del Valle de los Huesos Secos es un mensaje de esperanza y renovación. A pesar de estar en una situación aparentemente sin vida, Dios mostró a Ezequiel que Él tiene el poder de revivir y restaurar lo que está muerto y seco. Al profetizar sobre esos huesos, Ezequiel vio cómo se juntaron, cobraron carne y, finalmente, recibieron el aliento de vida. Este poderoso mensaje simbolizaba la restauración y el renacimiento del pueblo de Israel. A pesar de su exilio y sufrimiento, Dios prometía renovar su espíritu y devolverles la vida. Esta visión proporcionó una esperanza inmensa y una reafirmación de la fidelidad de Dios hacia su pueblo, incluso en tiempos de mayor desolación. La historia de Ezequiel y el Valle de los Huesos Secos nos recuerda que, sin importar cuán secos y sin vida puedan parecer nuestros propios valles, Dios tiene el poder de traer vida y esperanza. Su promesa de renovación y restauración sigue siendo relevante para nosotros hoy. Sumérgete en el libro de Ezequiel y descubre por ti mismo las profundas enseñanzas y visiones que ofrece. Es una historia de esperanza, redención y la eterna promesa de Dios de estar con su pueblo, no importa cuán oscuros sean los tiempos. En la sabiduría ancestral de la Biblia, encontramos consejos atemporales que aún resuenan en nuestros corazones hoy en día. En el libro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 3, se nos dice: "Y él me dijo, Hijo del hombre, ¿pueden vivir estos huesos?" Y yo respondí: "Oh Señor Dios, tú lo sabes". Ezequiel, en medio de un valle de huesos secos, enfrentó una pregunta aparentemente imposible del Señor. Pero su respuesta reveló una profunda confianza en la omnipotencia divina. En momentos de desafío y desesperanza, como los que enfrentamos hoy, es vital recordar que solo Dios tiene el poder de traer vida de la muerte, esperanza de la desolación. Si anhelamos un avivamiento, un renacimiento espiritual en nuestras vidas y en nuestra sociedad, debemos recordar que corresponde al Señor traerlo, tal como lo hizo en el tiempo de Ezequiel, aunque los desafíos parezcan insuperables y las circunstancias nos abrumen, recordemos que Dios es el Dios de lo imposible. Como se nos recuerda en Lucas, capítulo 18, versículo 27, las cosas que son imposibles para los hombres son posibles para Dios, así que, como padres, recordemos no provocar la ira en nuestros hijos, sino criarlos en la instrucción y admonición del Señor. Porque en Dios encontramos la fortaleza para enfrentar cualquier desafío y la esperanza para un futuro mejor. En el libro de Ezequiel, capítulo 37, versículos 4 a 8, encontramos una poderosa revelación del poder de la palabra de Dios para traer vida incluso a lo que parece estar muerto. El Señor le dice a Ezequiel: "Profetiza a estos huesos y diles, oh huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos: ciertamente haré entrar el aliento en ustedes, y vivirán. Pondré tendones en ustedes, traeré carne sobre ustedes, los cubriré de piel y pondré aliento en ustedes, y vivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor". Ezequiel obedece la orden divina y profetiza sobre los huesos secos. En ese momento, ocurre un milagro, un ruido, un crujido, y los huesos comienzan a unirse, hueso con hueso. Tendones, carne y piel cubren los huesos, pero aún les falta algo crucial: el aliento de vida. Entonces, el Señor instruye a Ezequiel a predicar a los huesos, ya restaurados pero aún sin vida. Este pasaje nos revela una verdad fundamental: la palabra de Dios lleva consigo un poder sobrenatural. La Biblia no es solo un libro, sino una fuente de vida y esperanza. Ofrece fe y restauración a aquellos que la reciben con corazones abiertos. Es un recordatorio de que, incluso en medio de la desolación más profunda, la palabra de Dios puede traer vida y transformación. La Biblia no es solo un libro, sino una fuente de vida y esperanza. Ofrece fe y restauración a aquellos que la reciben con corazones abiertos. Es un recordatorio de que, incluso en medio de la desolación más profunda, la palabra de Dios puede traer vida y transformación. La Biblia no es solo un libro, sino una fuente de vida y esperanza. Ofrece fe y restauración a aquellos que la reciben con corazones abiertos. Es un recordatorio de que, incluso en medio de la desolación más profunda, la palabra de Dios puede traer vida y transformación. La Biblia no es solo un libro,
sino una fuente de vida y esperanza. Ofrece fe y restauración a aquellos que la reciben con corazones abiertos. Es un recordatorio de que, incluso en medio de la desolación más profunda, la palabra de Dios puede traer vida y transformación. La proclamación de la palabra de Dios no solo trae consuelo, sino que también puede revivir lo que parece estar muerto en nuestras vidas. Es un llamado a confiar en el poder de Dios para restaurar y renovar, incluso en los momentos más oscuros. Que esta historia de Ezequiel nos inspire a creer en el poder transformador de la palabra de Dios en nuestras propias vidas. Que nos recuerde que, donde hay fe y obediencia, no hay límites para lo que Dios puede hacer, que busquemos la vida y la esperanza que solo se encuentran en la palabra de Dios. Porque en ella, encontramos el aliento de vida que necesitamos para vivir plenamente. En el libro de Ezequiel, presenciamos un evento milagroso. Los huesos secos comenzaron a fusionarse unos con otros, hueso con hueso. Ante los ojos asombrados del profeta, músculos y carne comenzaron a crecer sobre los esqueletos, transformando lo que una vez fue muerte en vida. Los huesos, ahora revestidos de músculos y carne, comenzaron a moverse de manera ordenada. Pronto, los cuerpos estaban cubiertos de piel, pero seguían siendo simples cáscaras vacías, cuerpos muertos que se movían en armonía, pero sin vida. Sin embargo, el milagro aún no había terminado. Aunque los cuerpos estaban ahora completos y cubiertos de piel, aún les faltaba algo esencial, el aliento de vida. Ezequiel oró con fervor, clamando al Señor por el aliento de vida que solo Él podía dar. Y en respuesta a su fe, el aliento divino descendió sobre los cuerpos inertes. Con un suspiro divino, los cuerpos cobraron vida, cada uno respirando el aliento de vida de Dios. Lo que una vez fue un valle de huesos secos se convirtió en un ejército viviente, testificando el poder y la bondad del Señor. Que esta historia nos recuerde el poder milagroso de Dios para transformar lo que está muerto en vida, lo desolado en abundancia. Que nos inspire a confiar en su poder y providencia, sabiendo que Él es capaz de hacer maravillas incluso en los momentos más oscuros. En Hebreos, capítulo 4, versículo 12, leemos: porque la palabra de Dios es viva y poderosa, y más afilada que cualquier espada de dos filos, penetrando hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de la médula, y es discernidora de los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios no es solo un conjunto de palabras en una página, sino que tiene el poder de penetrar en lo más profundo de nuestro ser, revelando nuestros pensamientos más íntimos y nuestras intenciones más ocultas. En Romanos, capítulo 10, versículo 17, se nos dice: así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios es fundamental para cultivar nuestra fe y fortalecer nuestra relación con Él. En Ezequiel, capítulo 37, versículo 9, el Señor le dice al profeta: profetiza al aliento, profetiza, hijo del hombre, y di al aliento: así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, aliento, y sopla sobre estos muertos, para que vivan. Este pasaje nos recuerda que el aliento de vida proviene de Dios mismo. Sin su aliento, estamos como los huesos secos en el valle, sin vida ni esperanza. Algunos creen que el trabajo de Dios se realiza a través de la organización, y aunque es importante tener las cosas en orden, sin el aliento del Espíritu Santo, la iglesia es solo un cuerpo sin vida. Que este mensaje nos inspire a buscar el aliento de Dios en todo lo que hacemos, tanto individualmente como en comunidad. Porque solo con su aliento podemos encontrar vida, esperanza y propósito verdaderos. Que la palabra de Dios nos guíe y nos fortalezca en nuestro viaje de fe, y que encontremos en ella el aliento de vida que necesitamos para vivir plenamente en Él. Ezequiel, guiado por la sabiduría divina, fue instruido por Dios a predicar al aliento. La palabra, vientos, proviene del término hebreo, ruach, que puede significar viento, aliento o espíritu. En este pasaje, Ezequiel descubre que todo logro humano es en vano a menos que el Espíritu Santo esté presente. La presencia del aliento de vida divino en nuestra existencia es tan crucial como lo fue para Adán en el principio. Sin el aliento del Espíritu Santo, somos como huesos secos en un valle desolado, sin vida ni esperanza. La experiencia de nacer del Espíritu Santo es fundamental en la vida de todo creyente.
Es un acto de Dios infundiendo vida espiritual en nuestros corazones, transformando nuestras vidas y llenándonos de su poder y gracia. Como Ezequiel, cada uno de nosotros necesita la presencia y el aliento del Espíritu Santo en nuestras vidas. Solo Él puede infundir vida espiritual en nuestros corazones y darnos la fuerza y la sabiduría para enfrentar los desafíos de la vida. Que este mensaje nos inspire a buscar al Espíritu Santo en todo lo que hacemos, a confiar en su guía y dirección en nuestras vidas. Porque solo con su aliento podemos encontrar verdadera renovación y vida abundante en Cristo. Que la presencia y el aliento del Espíritu Santo nos acompañen en nuestro viaje de fe, fortaleciéndonos, guiándonos y capacitándonos para vivir una vida que glorifique a Dios en todo momento y en todo lugar. Ezequiel, testigo de un extraordinario despliegue de vitalidad, vio cómo el ejército de huesos secos cobraba vida ante sus ojos. Recordemos cómo, en Génesis, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus narices el aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Jesús enseñó sobre la necesidad de un nuevo nacimiento, no solo del agua, sino también del Espíritu. Nos recordó que lo que nace de la carne es carne, pero lo que nace del Espíritu es Espíritu. Así como el viento sopla donde quiere y no podemos controlarlo, así es el nuevo nacimiento. Es un acto del Espíritu Santo, lleno de misterio y maravilla, que transforma nuestras vidas de manera profunda e irreversible. En Ezequiel 37 horas y 10 minutos, vemos cómo el profeta obedeció la orden divina y profetizó, y el aliento entró en los huesos secos, dándoles vida. Se levantaron, formando un ejército grandemente numeroso, un testimonio del poder y la gracia de Dios. Que esta historia nos recuerde la importancia del nuevo nacimiento espiritual en nuestras vidas. Que nos inspire a buscar la renovación y la vida abundante que solo vienen del Espíritu Santo. Que nos levantemos como un ejército grandemente numeroso, llenos del aliento de vida de Dios, listos para enfrentar los desafíos de la vida con fe y valentía, y para llevar su luz y amor al mundo que nos rodea. En Ezequiel, capítulo 37, versículos 11 a 13, el Señor le habla a Ezequiel sobre la condición desesperada del pueblo de Israel. Sus huesos secos representan toda la casa de Israel, que ha perdido toda esperanza y se siente cortada y desolada. Dios instruye a Ezequiel a profetizar sobre los huesos secos y decirles que el Señor abrirá sus sepulcros y los hará subir de la tierra de Israel. Es una promesa de restauración y renacimiento nacional, una luz de esperanza en medio de la oscuridad y el desaliento. Esta visión revela el poder y la misericordia de Dios. A pesar de la desesperación aparente, Dios promete revivir y restaurar a su pueblo. Él les devuelve la vida y los devuelve a su tierra, trayendo de vuelta la esperanza y la alegría perdidas. Los israelitas, que habían sido acorralados y dispersados, ahora experimentarían un renacimiento nacional. El poder de Dios trasciende las expectativas humanas, restaurando a Israel no solo a la vida, sino también a su antigua gloria. Que esta historia nos recuerde el poder transformador de Dios y su capacidad para restaurar lo que parece perdido. Que nos inspire a confiar en su promesa de vida y renovación, sabiendo que Él es capaz de hacer cosas extraordinarias, incluso en los momentos más oscuros. Que Israel, y todos nosotros, nos levantemos con renovada esperanza y fe en el poder redentor de Dios, confiando en su promesa de vida abundante y restauración completa. En Ezequiel, capítulo 37, versículo 14, Dios hace una promesa solemne a su pueblo: pondré mi espíritu en ustedes, y vivirán, y los colocaré en su propia tierra. Entonces sabrán que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho, declara el Señor Dios. Esta promesa de restauración es un testimonio del amor y la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Él promete no solo devolverles la vida, sino también devolverles su tierra natal, cumpliendo así su palabra y manifestando su poder y gloria. Finalizada la visión, Dios reveló a Ezequiel el significado profundo de lo que había presenciado. Se le mostró cómo iba a resucitar los huesos desarticulados de Israel, que habían perdido toda vitalidad. Se le ordenó a Ezequiel profetizar sobre los huesos secos y declararles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Y mientras obedecía, Dios permitió que los huesos comenzaran a unirse de nuevo, mientras tendones, carne y pieles devolvían su forma original. Pero la palabra tenía que ser seguida por la concesión del Espíritu Santo para que esos cuerpos recibieran el aliento y volvieran a la vida.
Esta revelación muestra cómo la palabra y el Espíritu de Dios obran juntos para restaurar y revivir lo que estaba perdido, que esta historia nos recuerde la importancia de la palabra y el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Que nos inspire a confiar en su poder transformador y a esperar con fe su restauración completa, sabiendo que Él es fiel para cumplir todas sus promesas, que Israel, y todos nosotros, experimentemos la renovación y la vida abundante que solo vienen de Dios, recibiendo su palabra y su espíritu con corazones abiertos y expectantes. La historia de Ezequiel y los huesos secos es un ejemplo clásico de avivamiento espiritual. Nos recuerda cómo la revitalización espiritual de la Iglesia de Dios en los tiempos modernos viene a través de la palabra y el Espíritu. En 2 Corintios 3, 17-18, la Biblia nos enseña que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Es el Espíritu Santo quien trae renovación y transformación a nuestras vidas y a la Iglesia en su conjunto. Cuando permitimos que la palabra de Dios y el Espíritu Santo trabajen en nosotros, experimentamos una transformación profunda. Nos convertimos en reflejos de la gloria del Señor, siendo transformados de gloria en gloria por el Espíritu del Señor. Antes de conocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, estábamos espiritualmente muertos, como un montón de huesos secos. Pero Dios nos ha dado un mensaje de esperanza y redención a través de Jesucristo. Al reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador, experimentamos un renacimiento espiritual. Nosotros, que estábamos muertos en nuestros pecados, somos hechos vivos en Cristo, llenos de esperanza y propósito. Que esta historia nos recuerde la importancia de la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que nos inspire a abrir nuestros corazones a la transformación que viene de Dios, y a experimentar la plenitud de vida que solo se encuentra en Jesucristo. Que nos levantemos como un pueblo transformado por el poder del Espíritu Santo, reflejando la gloria del Señor en todo lo que hacemos, y llevando esperanza y vida a un mundo necesitado de su amor y gracia. Ha llegado el momento de compartir esta palabra de esperanza con aquellos que, debido a sus pecados y transgresiones, todavía están espiritualmente muertos. Cuando difundimos la palabra y dependemos del Espíritu Santo para fuerza y orientación, podemos presenciar un avivamiento incluso en los lugares más oscuros. Efesios 2:1 nos recuerda que, por la gracia de Dios y mediante la fe, Él nos vivifica, aun cuando estábamos muertos en nuestras ofensas y pecados. Este pasaje resalta la transformadora gracia y misericordia de Dios hacia nosotros, ofreciéndonos una nueva vida en Cristo. Romanos 5:8 nos revela el profundo amor de Dios hacia nosotros. Mientras aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. En su sacrificio, encontramos la esperanza de una nueva vida, una transformación completa de la muerte a la vida, del pecado a la justicia. Esta nueva vida no proviene de nosotros mismos, sino que es un don de la gracia de Dios. Es una transformación que nos lleva de la desesperación a la esperanza, del estado de muerte espiritual a una nueva vida en Cristo. El mensaje esencial de estos versículos es que la fe en Cristo no es simplemente una creencia intelectual, sino una transformación vivificante que nos lleva a experimentar una nueva vida en Él. Que esta historia nos inspire a compartir la esperanza de Cristo con el mundo que nos rodea. Que nos recuerde que, a través de la fe en Él, podemos experimentar una transformación completa y una nueva vida que solo viene de Dios. Que nos levantemos como mensajeros de esperanza y portadores de la vida que solo se encuentra en Cristo, compartiendo su amor y gracia con todos aquellos que necesitan experimentar su transformadora presencia en sus vidas. A través de nuestra fe en Cristo, somos llamados a vivir de acuerdo con los principios y valores del reino de Dios, reflejando su luz y verdad en un mundo lleno de oscuridad y desesperanza. Así como los huesos secos en la visión de Ezequiel recibieron vida a través de la palabra de Dios y del aliento del Espíritu, también nosotros somos llamados a una nueva vida a través de la palabra de Cristo y del Espíritu Santo. Esta nueva vida no es solo una promesa para el futuro, sino una realidad presente, que experimentamos cada día en nuestra caminata con Dios. Nos capacita para enfrentar los desafíos de la vida con fe, esperanza y amor, sabiendo que en Cristo somos más que vencedores. La visión de Ezequiel de los huesos secos habla profundamente sobre restauración y renovación. Así como Dios prometió traer vida a los huesos secos y restaurar a Israel, también promete renovar nuestras vidas espiritualmente.
Esta promesa de restauración no se limita solo al pueblo de Israel, sino que se extiende a todos los que buscan a Dios, a todos los que anhelan experimentar la vida abundante que Él ofrece. Que esta historia nos inspire a buscar a Dios con todo nuestro corazón, confiando en su promesa de vida y restauración. Que nos motive a vivir cada día en la plenitud de su amor y gracia, reflejando su luz en un mundo sediento de esperanza y redención. Que nos levantemos como testigos vivos de la obra transformadora de Dios en nuestras vidas, llevando su mensaje de vida y esperanza a todos los rincones de la tierra, y proclamando su amor eterno a aquellos que necesitan escucharlo. Jeremías 31, 3-4 nos recuerda la continua fidelidad y amor de Dios hacia su pueblo. Él promete restaurar y renovar, no solo físicamente, sino también espiritual y emocionalmente. En el Nuevo Testamento, esta idea de renovación y restauración sigue siendo central. En 2 Corintios 5:17, Pablo nos enseña que, en Cristo, somos una nueva creación. La vieja vida de pecado es dejada atrás, y comenzamos una nueva vida en justicia y verdad. Esta transformación es posible gracias al Espíritu Santo, que nos da nueva vida y nos capacita para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Como nos recuerda Romanos 8, 10-11, el Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos también dará vida a nuestros cuerpos mortales. El mensaje y la promesa de Dios de restauración y renovación son relevantes para nosotros hoy. Nos recuerdan su amor inquebrantable y su capacidad para traer vida donde hay muerte, esperanza donde hay desesperación, y renovación donde hay destrucción. Que esta historia nos inspire a confiar en el poder restaurador de Dios en nuestras vidas. Que nos motive a dejar atrás nuestras viejas formas de vivir y abrazar la nueva vida que Él ofrece en Cristo. Que nos levantemos como testigos vivos de su obra transformadora, llevando su mensaje de esperanza y renovación a un mundo necesitado de su amor y gracia eternos. En Cristo, estamos invitados a experimentar una renovación completa y a vivir una vida que refleje la gloria y bondad de Dios. Isaías 43, 18-19 nos recuerda que no debemos aferrarnos al pasado, sino mirar hacia adelante, hacia lo nuevo que Dios está haciendo. Incluso en los desiertos de nuestras vidas, Dios promete hacer que los ríos fluyan, trayendo vida y esperanza en medio de la desolación. La cruz de Cristo es el punto culminante de este mensaje de renovación y transformación. En Colosenses 2, 13-14, Pablo nos enseña que, estando muertos en nuestros pecados, Dios nos dio vida junto con Cristo, perdonándonos todos nuestros pecados y cancelando la deuda que teníamos con Él. La resurrección de Cristo es la prueba final de la capacidad de Dios para traer vida donde había muerte. Jesús no solo perdonó nuestros pecados, sino que también nos liberó completamente de la deuda que teníamos con Dios, clavándola en la cruz. Que esta historia nos inspire a dejar atrás nuestro pasado y a abrazar la nueva vida que Dios ofrece en Cristo. Que nos motive a confiar en su poder transformador y a vivir cada día reflejando su gloria y bondad en todo lo que hacemos. Que nos levantemos como testigos vivos de la obra renovadora de Dios en nuestras vidas, llevando su mensaje de esperanza y transformación a un mundo necesitado de su amor y gracia eternos. En 1 Corintios, capítulo 15, verso 22, Pablo nos recuerda que, así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Esta es una verdad que trasciende el tiempo y el espacio, y que sigue siendo relevante para nosotros hoy en día. En tiempos de dificultad y desesperación, es fácil perder de vista esta promesa de renovación y restauración. Pero como nos recuerda Pablo, así como los huesos secos en la visión de Ezequiel fueron reunidos y revividos, nosotros también en Cristo somos reunidos y traídos a una nueva vida. La resurrección de Cristo no es solo un evento histórico, es la garantía de nuestra propia resurrección y renovación. Esta promesa nos da esperanza incluso en los momentos más oscuros de nuestras vidas. Nos recuerda que, no importa cuán desoladora sea nuestra situación, Dios tiene el poder de transformar y revivir. Podemos aferrarnos a la promesa de que Él está trabajando para hacer algo nuevo en nuestras vidas. Que esta promesa de renovación y esperanza nos inspire a confiar en Dios en medio de nuestras luchas y a vivir cada día con fe y esperanza en su amor y gracia eternos. Porque en Cristo, somos una nueva creación. Dejemos atrás nuestro pasado y abracemos la nueva vida que Dios ofrece.
Que su amor y gracia nos transformen y renueven, y que seamos testigos vivos de su obra en nuestras vidas. Y así, amigos, alentados por la promesa de renovación y esperanza que encontramos en Cristo, les invito a unirse a nosotros en esta jornada de fe y transformación. Compartan este mensaje de vida con aquellos que lo necesitan, denle me gusta si les ha inspirado y suscríbanse a nuestro canal para seguir recibiendo contenido edificante y motivador. Juntos, podemos ser portadores de luz en medio de la oscuridad, difundiendo la esperanza y el amor de Dios a través de nuestras acciones y palabras. Gracias por ser parte de esta comunidad de fe y esperanza. Que Dios les bendiga ricamente en su camino de renovación y transformación.